Madre mía, lo de Demet Özdemir en la bañera. Nadie se esperaba esto, de verdad. Se destapa toda la verdad y vaya que es jugosita. Preparaos porque esto va a dar para mucho hablar. A ver, todos hemos visto esas fotos, esos vídeos, esos momentos que sube ella a sus redes sociales. Siempre tan glamurosa, tan perfecta, ¿no? Pero resulta que detrás de esa fachada, hay una historia que flipas. Estaba viendo por ahí, investigando un poquito como sabéis que me gusta, y ¡boom! Me encontré con un montón de cosas que no pintan nada bien. Y ojo, no estoy diciendo que Demet sea mala persona, para nada. Ella es una artista increíble y la admiramos un montón. Pero aquí lo que se ha filtrado, lo que se está comentando en los círculos más cercanos a ella, es que la vida privada de la pobre Demet es un caos absoluto. Y parece que la famosa escena de la bañera, bueno, no fue tan inocente como muchos pensamos. Para ser honestos, yo siempre pensé que eran fotos normales, ¿sabéis? De esas que uno se hace para relajarse, para compartir un momento íntimo. Pero resulta que hay gente que dice que todo eso estaba planeado al milímetro. Que cada pose, cada gota de agua, cada expresión, todo era para llamar la atención. Y no me extrañaría nada, porque hoy en día, con el tema de las redes, cualquiera hace lo que sea por un par de likes más. Lo que yo creo que está pasando es que hay una presión brutal por mantener una imagen pública impecable. Y si para eso hay que montar un espectáculo hasta en la intimidad, pues se monta. Muchos dicen que estas fotos en la bañera eran para reavivar su imagen, para que se hablara de ella sí o sí. Y vaya que lo han conseguido, ¿eh? El salseo está más vivo que nunca. Pero aquí viene lo fuerte. Los que están cerca de ella, los que realmente conocen el mundillo, aseguran que esa imagen de diva relajada esconde mucha soledad. Que detrás de las sonrisas y los posados, hay un vacío enorme. Y que las escenas como la de la bañera son, en realidad, gritos de ayuda. Gritos de atención, sí, pero también de alguien que se siente atrapada. Piensa en esto, ¿te harías fotos en la bañera para que el mundo entero las viera? Yo creo que no, a no ser que haya un motivo muy, muy fuerte. Y ese motivo, según se comenta, es la necesidad de sentir que no está sola, que alguien la ve, que alguien se interesa por ella más allá de los contratos y los focos. Muchos dicen que está desesperada por recuperar la atención que antes tenía. Que quizás después de algunas decepciones personales, o de proyectos que no salieron como esperaba, ha decidido tirar de estrategia. Y vaya estrategia, montar un circo con su propia vida. Lo que me da pena, para ser sinceros, es que una persona tan talentosa tenga que recurrir a este tipo de cosas para sentirse valorada. Es como si el éxito profesional no fuera suficiente. Necesita ese bombardeo mediático constante, incluso si es a costa de su propia privacidad. Y el tema de la bañera, repito, es solo la punta del iceberg. Hay otras historias que están saliendo a la luz sobre su vida personal, sobre sus relaciones, y todo apunta a que hay un detrás de cámaras que poco tiene que ver con la imagen que nos venden. Parece que está jugando a un juego peligroso. Por un lado, se asegura el salseo, la repercusión. Pero por otro se expone a ser juzgada, a que la critiquen, a que se rumoree sobre sus motivaciones más profundas. Y eso en este mundillo, te puede pasar factura. Yo me pregunto si realmente ella es feliz con todo esto. Si esta es la vida que siempre soñó. Porque seamos sinceros, detrás de las cámaras, todos tenemos nuestros dramas, nuestras inseguridades. Y cuando eres una figura pública, esos dramas se amplifican 1000 veces. Así que después de toda esta investigación, después de escuchar a todos los que opinan, queda claro que la escena de la bañera de Demet Özdemir no fue casualidad. Fue una declaración, un mensaje, un grito. Y ahora nos toca a nosotros descifrarlo. ¿Creéis que Demet está realmente mal, o es solo una estrategia para mantenerse en la cima?